¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida a la revisión de las principales informaciones de esta semana. Estos son los titulares. El presidente de la Corte Suprema inauguró el nuevo Centro de Justicia de Antofagasta. Corte de Apelaciones de Talca acogió recurso de funcionaria de la salud a quien despidieron por falta de confianza. Un 66% de los casos que atiende la Corporación de Asistencia Judicial corresponde a problemas de migrantes. Un 66% de los casos que atiende la Corporación de Asistencia Judicial corresponde a extranjería y migración. La mayoría de las personas busca amparo ante una solicitud de abandono del país. Esta disposición legal data de 1975, cuando en Chile se vivía otra realidad migratoria, lo que genera problemas en su aplicabilidad. Si bien cada extranjero que llega a Chile enfrenta una realidad distinta, todos comparten un objetivo en común: regularizar su situación migratoria. Esa persona me facilitó un contrato de trabajo, tuve que pagarle para poder como tener el medio principal, porque los empleadores como tal no te ofrecen de buenas a primero un contrato, que esa es la parte que delimita más al extranjero. De verdad que es un montón de requisitos que le piden a uno extranjero, son muchos papeles lo que le piden. No necesitamos contrato de trabajo para gestionar la visa. Entonces yo llegué, a los 2 meses empecé a tramitar la visa. Y uno, para que esté en ese país legal, tienes que mandar todo en regla, todo al día. Por eso que yo estoy así ilegal. Hasta el mes de octubre de este 2017, la Corporación de Asistencia Judicial ha recibido 1.228 casos relacionados a temas de extranjería. Esto es un 66% de las asesorías que entrega esta oficina, que representa a personas de escasos recursos. La mayoría se trata de extranjeros que ingresan ilegalmente al país y reciben una orden de expulsión. Con la expulsión no se establece un plazo, se entiende que podría ser un plazo de 24 horas. No así con el decreto de abandono del país, que es otra situación distinta, que también es respecto de los migrantes, pero respecto de los migrantes que han entrado por un paso habilitado, por lo general con visa de turismo, y se les vence esta calidad de turista y tienen que hacer abandono del país. Y en esa situación se le establece un plazo de 15 días. Ante una expulsión, la Comisión de Asistencia Judicial presenta un recurso de reposición ante el Departamento de Extranjería correspondiente o Intendencia. Si no existen resultados positivos, realiza la misma acción en el Ministerio del Interior. Si este tampoco acoge el recurso, existe un plazo de 2 años para solicitar la invalidación del decreto de expulsión. De lo contrario, todo pasa a la justicia. Si nos va mal, aún así nos va mal, lo que podemos hacer, ya intentamos ya la vía judicial, que es mediante un recurso de amparo, el que se interpone ante la Corte de Apelaciones correspondiente y que dicta la orden de expulsión, que puede ser Arica, Iquique, Santiago, que son las más frecuentes. La mayoría de las veces uno tiene que llegar a la fase recursiva y más todavía uno tiene que llegar a las Cortes Superiores de Justicia, que son las que finalmente, y a mi juicio personal, han ido fijando la pauta de debido proceso en temas de expulsiones de extranjeros. Esto porque el decreto de ley 1094, creado durante la dictadura militar, tiene causales abiertas para la expulsión, sin hacer consideraciones acerca del contexto de vida de las personas. Y esta es solo una de sus debilidades. Un tema que afecta a una gran cantidad de personas hoy en día es el problema de las visas. Los empleadores piden a personas que ya tengan una visa aprobada, o sea, que tengan cédula de identidad, en circunstancias en que la ley, para otorgarte una visa, te pide aportar un contrato de trabajo. Entonces se forma esa dicotomía que es bastante problemática. Un proyecto de ley de migraciones fue enviado en agosto por la presidenta Michelle Bachelet al Parlamento, el que no ha estado exento de críticas por parte de las mismas organizaciones de migrantes. Este busca adaptar la legislación a la realidad actual del país y contempla, entre otras cosas, un registro nacional de extranjeros que será administrado por la Subsecretaría del Interior. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, encabezó la inauguración del nuevo Centro de Justicia de Antofagasta. La dependencia reúne juzgados de familia, letras y civiles y va a atender a más de 500.400 habitantes. Un edificio sustentable con una superficie de más de 13.000 metros cuadrados, 8 pisos donde funcionan los juzgados de familia, civiles y de letras del trabajo de Antofagasta.
La máxima autoridad judicial, Hugo Dolmet, y el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Manuel Díaz, inauguraron el lugar. Ubicado en la calle San Martín, el moderno edificio cuenta con diversas salas de audiencias, espacios de atención de público y múltiples oficinas privadas para los funcionarios. Todo esto gracias a una inversión de 23.156 millones de pesos. Yo estoy muy contento con haber tenido la posibilidad de inaugurarlo. Es un tribunal hermoso, maravilloso, y que reúne todos los requisitos y que tiene todas las comodidades para que se atienda bien a la gente y para que los funcionarios también puedan realizar su trabajo con el máximo de comodidad. Una nueva inauguración que es parte del plan estratégico liderado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que busca la modernización de la justicia chilena con nuevos edificios, los que cumplen con los más altos estándares tecnológicos. Hoy día con los tribunales reformados y con los tribunales civiles que tienen todo un sistema también modificado por la vía de la ley de digitalización, entonces necesitan mayor espacio, necesitan mayores comodidades y qué mejor que esto. Otra inauguración que involucró al Poder Judicial fue la del primer tribunal ambiental en el país. La dependencia, ubicada en Antofagasta, se creó a través de la Ley 20.066 y recibirá causas ambientales de toda la zona norte del país. Es un agrado poder compartir junto a ustedes este hito, que significa el exitoso término de la implementación y funcionamiento de la institucionalidad respectiva en nuestro país, en particular respecto de este primer tribunal ambiental. Y lo que estamos buscando a través de los tribunales ambientales es que la justicia sea accesible, que la justicia permita que se convierta en un derecho eficaz para las personas. A la ceremonia inaugural del primer tribunal ambiental asistieron el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Patricio Walker, entre otras autoridades. Los militantes comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino fueron secuestrados la mañana del 29 de marzo de 1985 desde el Colegio Latinoamericano de Providencia. Al día siguiente encontraron sus cuerpos degollados en la vía pública. Su caso se convirtió en uno de los más cruentos de la dictadura y tuvo sentencia 10 años después. Secuestraron a 3 militantes del Partido Comunista y al día siguiente los degollaron y lanzaron sus cuerpos sin vida a la vía pública. Se trata de uno de los crímenes que más conmocionó a la sociedad chilena ocurrido durante los últimos años de la dictadura. Profunda preocupación existe en este lugar donde se encuentran los familiares de las personas secuestradas en el Colegio Latinoamericano de Integración, Manuel Guerrero, profesor, y José Manuel Parada, funcionario de esta vicaría. El publicista Santiago Natino fue secuestrado el 28 de marzo de 1985 en la comuna de Las Condes. Al día siguiente, en un espectacular operativo llevado a cabo por Carabineros, que incluyó helicópteros y cortes de calles, fue el fatal turno del profesor Manuel Guerrero y del sociólogo José Manuel Parada. Fueron detenidos ilegalmente en el Colegio Latinoamericano de Integración, ubicado en Providencia. En un día de marzo, un día de escuela, del secuestro a plena luz del día de 2 profesores, disparándole a quienes trataron de interponerse en el mismo, una acción sobrevolada por helicópteros de Carabineros, una acción donde estas personas pudieron aprovechar cortes de tránsito, desvíos especialmente, o sea, de una acción totalmente impune, una acción desarrollada a la vista de miles de personas. Yo había trabajado con Manuel Guerrero y con José Manuel Parada, con los dos, con Manuel desde mi época de liceano, que yo ya era militante. Manuel Guerrero era encargado nacional de enseñanza media. Fue una operación organizada por la Dipolcar, o sea, un organismo oficial de Carabineros, y muestra la impunidad con la cual actuaban. Con la sociedad civil aún en shock por el triple secuestro y crimen de los dirigentes, la Corte Suprema designó en abril del 85 al magistrado José Cánovas para que iniciara las indagaciones. Luego de 4 meses, procesó a funcionarios de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, una investigación que provocó la renuncia del general director de Carabineros, César Mendoza. La primera versión de este
general Mendoza, que era miembro de la Junta y director, que era una venganza entre los comunistas y que dentro de esta venganza había sido asesinado Manuel, José Manuel y Santiago Natino. Esa fue la primera versión, o sea, con ese grado de canallesco. Tal vez fue la primera investigación seria del Poder Judicial en torno a este tipo de situaciones. Y ese es un gran valor para el ministro José Cánovas Robles. El 22 de mayo de 1989 el ministro Cánovas dejó la causa y la asumió el actual ministro de la Corte Suprema, Milton Huica. Luego de más de 6 años, el 27 de octubre de 1995, la segunda sala en lo penal de la Corte Suprema dictó el fallo definitivo y condenó a 16 imputados, 5 de ellos a presidio perpetuo: Guillermo González Betancur, Claudio Salazar Fuentes, Alejandro Sáez Mardones, José Fuentes Castro y Miguel Estay Reino, el único civil del grupo. El fallo es unánime. El ministro Milton Huica es el que asume como ministro en visita y ahí se condena por la ley antiterrorista, la ley 18.314, a diversos agentes de carabineros. Se los condena, a muchas penas altísimas por los delitos de secuestro terrorista, por homicidio de estas 3 personas y también por asociación ilícita terrorista. Luego la Corte cambiará la calificación subiendo y bajando algunas de las penas, pero no deja de ser indicativo de la alarma pública, de lo atroz que fueron estos crímenes. El fallo en una de sus páginas consigna que se trató de hechos delictuales tan espectaculares en que se detiene a personas en la vía pública, en horas de mayor afluencia de público, en un colegio de niños, en momentos en que los alumnos entraban a clases, con grado de tal violencia que se disparó a la primera persona que intentó algún signo de defensa. Entre los años 2015 y 2017, 4 de los 5 condenados a presidio perpetuo se acogieron a beneficios, manteniéndose en prisión Miguel Estay Reino, quien tiene más causas de derechos humanos pendientes. Por 2 años estuvo en duda la continuidad del nombre de uno de los productos más tradicionales de Carosi. Se trata de las galletas Costa Champaña. El Comité Interprofesional del Vino de Champán interpuso una acción para resguardar el nombre Champán, marca exclusiva para el espumante creado en el pueblo francés que lleva ese nombre. La Corte Suprema rechazó el recurso. En diciembre del 2015, el Comité Interprofesional du Vin de Champagne demandó a la empresa Carosi ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, luego de que ésta solicitara la inscripción de su marca Costa Galleta Champaña. La entidad internacional creada por el Parlamento francés vela por los intereses de los comerciantes del vino de Champagne, que se produce específicamente en la provincia con ese mismo nombre. Defiende el uso de esta denominación de origen, ya que solo ahí se consigue este espumante. En una determinada zona geográfica, las personas ubicadas en ese lugar consiguen los talentos para dar una determinada característica a un producto. Y pasando esa zona geográfica, por la razón que tú quieras, no se consigue, ¿ya? O cuando tiene que ver exclusivamente con medio ambiente, principalmente razones climáticas. El instituto acogió la demanda, señaló en definitiva que debía rechazarse el registro de la marca porque al incluir el término champán sería inductiva de error respecto a la procedencia del producto. Es decir, que los consumidores, al verse enfrentados a la marca Costa Galleta Champán, iban a caer presos de error engaño pensando que esta marca, estas galletas, en definitiva, o este producto distingue, esta marca distingue productos que son originarios de la región de Champán, ¿ya? Cosa que en definitiva no es efectivo porque son producidas por una empresa chilena. En junio del 2017, el juicio llegó al Tribunal de Propiedad Industrial, el que revocó la sentencia anterior. Consideró que la marca de las galletas era un todo, ya que además de la palabra champaña, tenía Costa Galleta, lo que es capaz de diferenciarse de la denominación de origen. Lo que se le está otorgando es protección a la marca como un todo, no a sus elementos individualmente considerados, y que también se trata de una marca que incluye el término Costa, que también es digamos, una suerte de housemark, porque Costa es una empresa que genera galletas y es quizás altamente conocido en el mercado. Champán, galletas de champán. Las consumí
Las consumo y ahora se las llevo a mis nietos. Sí, hace tiempo. O sea, son galletas antiguas igual. Las conozco desde que tengo uso de razón, las he comido siempre, las he consumido siempre, con el mismo nombre, de la misma forma. No conforme con el veredicto, la Comisión francesa interpuso un recurso de casación de fondo ante la Corte Suprema. Cuando hablamos de casación de fondo, hablamos de nulidad de fondo, es decir, cuando los jueces que resuelven han cometido un error en la aplicación del derecho. Por eso es difícil los casos de casación en esta área, porque como te digo, normalmente tienen que ver con la evaluación, con una evaluación que es subjetiva y que se produce a través de hacer muchas evaluaciones y donde se obtiene un talento medio de ponderación. Y ese no es un error de derecho. En septiembre de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación y confirmó el fallo del Tribunal de Propiedad Industrial. Aseguró que ambas marcas podían coexistir pacíficamente y sin confusión en el mercado. La empresa Carosi podrá conservar el nombre de su tradicional marca de galletas dulces. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, un 10% de los órganos que se trasplantan en todo el mundo provienen del tráfico ilegal, una figura delictual que en nuestro país es regulada por la Ley de Trasplante y Donación de Órganos. En el siguiente capítulo del origen del delito hablaremos sobre cómo este delito ha evolucionado y cómo se sanciona en la actualidad. La escasez de órganos para trasplantar generó un negocio ilegal que está dentro de los 10 más lucrativos según Naciones Unidas. Se estima que 1 de cada 10 trasplantes realizados en el mundo se hace con órganos que provienen del tráfico. La doctrina define este delito como la venta y transporte de órganos con el fin de obtener un beneficio económico. Es un concepto criminológico que se refiere al hecho de que ciertas personas ponen a disposición de otras órganos para ser trasplantados en caso en que estas otras personas no están dispuestas a seguir el curso regular que se establecen en los sistemas sanitarios. Solo en 1954, con el avance de la ciencia, se hizo el primer trasplante de órganos. Una operación entre gemelos fue pionera en la materia. El aumento en este tipo de cirugías, la alta demanda y la escasa oferta abonaron el terreno para el surgimiento del tráfico ilegal de órganos. Bueno, el concepto de tráfico de órganos nace con la posibilidad médica del trasplante. A mediados de los años 60 del siglo XX empezó a realizarse trasplantes de órganos. Con ello apareció la posibilidad médica y apareció una situación de escasez de órganos. Desde los años 70, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por esta práctica. Para la institución internacional, ni el cuerpo humano ni sus partes pueden ser objeto de transacción comercial. Lo anterior fue establecido recién en una resolución en 1991. En Chile, en 1996, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se promulgó la Ley 19.451 sobre trasplante y donación de órganos, una legislación que permitió perseguir y sancionar el tráfico ilegal de órganos con una pena que va desde los 61 a los 540 días de cárcel. En Chile fue sancionado a propósito de la Ley de Trasplante, que es del mediados de los años 90. Antes no existía porque básicamente no habían posibilidades médicas para un trasplante de un órgano de un tercero a otro fuera del sistema sanitario. Según la OMS, Pakistán, India y China son los países que lideran el ranking de tráfico ilegal de órganos. Para los expertos, un negocio que surge de una necesidad tan básica como la salud y que es muy difícil de combatir. Una vez que se empieza a hacer posible el trasplante como tratamiento médico, surge la necesidad de contar con órganos adecuados y no hay órganos para todos los que necesitan. Y entonces en la mayor parte de los sistemas hay sistemas de lista, entonces esto genera un grupo de personas que no están en los primeros lugares de la lista o que están derechamente excluidas de las listas y que entienden que necesitan los órganos y por esas razones buscan por cualquier vía una solución al problema sanitario que les padece, que son problemas reales. Expertos afirman que el tráfico de órganos es considerado un crimen organizado y transnacional, siendo una amenaza para países con menor desarrollo. En 2012, la ONG Organs Watch indicó que se venden de manera ilegal entre 15.000 y 20.000 riñones al año en todo el mundo.
El despido de una matrona desde el hospital de Curicó fue considerado ilegal por la Corte de Apelaciones de Talca. El recinto hospitalario argumentó falta de confianza para desvincular a la profesional, lo que el Tribunal de Alzada calificó como falto de razonabilidad. Alicia Cristina Muñoz Araya fue removida de su cargo como jefa de matronas del Hospital San Juan de Dios de Curicó. El recinto hospitalario argumentó falta de confianza para justificar la decisión. La matrona presentó un recurso de protección que fue aceptado por la Corte de Apelaciones de Talca. En este caso se invocó una causal que no es legal, que fue la pérdida de la confianza sobreviniente. Eso no existe como causal legal y por eso la Corte de Talca estimó que el acto había sido arbitrario e ilegal y reincorporó a la trabajadora a la propiedad de su cargo. El hospital deberá restituir en su cargo a la mujer como jefa de la unidad de matronería. En este caso, las opciones que tenía Alicia eran presentar un recurso de protección o una demanda a los tribunales laborales por una vulneración en sus derechos fundamentales al momento de ser desvinculada. Los funcionarios públicos tienen propiedad en su cargo y ellos no pueden ser despojados de estos cargos salvo que incurran en algunas de las causales de vacancia del cargo, como por ejemplo podría ser la jubilación, la salud irrecuperable, la pérdida de alguno de los requisitos que tuvo al momento de asumir el cargo y algún otro más. También tenemos que diferenciarlo del caso de los privados, las personas que trabajan en empresa, que se rigen por el Código del Trabajo, que tiene un sistema de estabilidad relativa en el empleo. Los trabajadores de estamentos públicos se dividen en tres tipos: a honorarios, a contrata y los de planta. En el caso del despido de un funcionario a honorarios, este puede acudir a un tribunal laboral para que reconozcan su relación laboral con el Estado. El funcionario a honorarios tiene la posibilidad de demandar laboralmente el reconocimiento de la relación laboral. ¿Y en qué sentido? En el sentido de si se cumplen los presupuestos que establece el artículo 7, 8 y 9 del Código del Trabajo para establecer que la relación que tiene este funcionario público a honorario está enmarcado dentro de los requisitos que se establecen por una relación laboral, efectivamente un tribunal podría declarar que este funcionario a honorario, profesional a honorario del sistema público chileno, pueda tener un reconocimiento laboral como trabajador. Una vez reconocida la relación laboral, puede interponer la acción correspondiente para que se le restituyan los derechos vulnerados. La situación con los funcionarios públicos a contrata y de planta es diferente. Ellos nunca pueden demandar relación laboral porque el estatuto administrativo determina que ellos sí son funcionarios públicos. De todas formas, estos funcionarios públicos que se rigen por el estatuto administrativo y no por el Código del Trabajo en materias laborales, sí pueden efectivamente demandar un procedimiento en particular que es el de vulneración de derechos fundamentales o tutela laboral. Es decir, si un empleado público es despedido, la ley permite que éste recurra a tribunales laborales o presente un recurso de protección, una salida alternativa a la falta de mecanismos para resolver estas materias directamente con el Estado. Una cosa importante que decir es que en Chile no tenemos tribunales de lo contencioso administrativo que vean los conflictos con el Estado. Por lo tanto, las personas que se ven afectadas por algún acto arbitrario o ilegal de la administración tienen que necesariamente recurrir a acciones constitucionales. La Corte de Apelaciones de Talca argumentó que la acción contra Alicia fue caprichosa, sobre todo porque los actos que sustentaban la pérdida de confianza por parte de su jefe ocurrieron en el año 2015 y 2016, lo que fue considerado por el Tribunal de Alzada como muy distanciado en el tiempo al momento de ser desvinculada. Tanto funcionarios del Poder Judicial como los abogados hablan de fojas cuando se refieren a las hojas en las que escriben documentos o resoluciones judiciales. En la siguiente cápsula educativa te explicamos este concepto. La palabra foja proviene del latín fogia y significa hojas. En el lenguaje judicial, la foja es sinónimo de hoja o página del expediente, hoy en día conocida como carpeta. Cuando un abogado presenta un escrito, una demanda, una resolución de un caso u otro documento, lo detalla en una o más fojas, que siempre deben ir enumeradas por un tribunal. Las fojas son utilizadas en todas las áreas del derecho, tanto en civil como en laboral, penal y trabajo. Sin embargo, con el avance de la tecnología, el concepto foja ha ido desapareciendo. En su reemplazo, se utilizan los documentos digitales.
El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, asistió a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Esta es la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, participó en una nueva reunión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Penal, encabezada por el ministro de Justicia, Jaime Campos. La cita contó con la presencia de autoridades de la Fiscalía, Defensoría Penal Pública, Carabineros y Policía de Investigaciones. El encuentro tuvo como objetivo conocer el análisis realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas sobre los 10 años de implementación de la reforma procesal penal realizada en nuestro país. Lo que sucedió fue una exposición informativa que deberemos analizar todos los poderes del Estado, y básicamente casi todas las soluciones pasan por el Poder Legislativo. Así es que sobre eso, como conclusión, escuchamos un trabajo también muy serio, muy profundo y muy adecuado. Yo lo encontré magnífico. Crear un nuevo comité cuya misión será ir planificando estratégicamente la gestión del Poder Judicial fue lo que reunió al presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, al ministro del Máximo Tribunal, Milton Juica, y al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, junto a funcionarios quienes revisaron cómo será el funcionamiento de este nuevo comité. Dentro de los acuerdos alcanzados en la reunión estuvo que sesionará una vez al trimestre, donde se analizarán los avances y la planificación de los desafíos que tiene la justicia. Los problemas que tiene que uno define grandes líneas, pero si no las logra ejecutar, en el fondo se transforman en declaraciones bonitas como de escritorio. Pero cuando uno genera instancias como esta, donde puede traer los proyectos, donde se puede discutir cuál es la viabilidad de implementarlo, cómo implementarlo, qué gestiones hay que hacer, cómo se relacionan los distintos organismos de del Poder Judicial, para ir avanzando en su implementación, se transforma en un elemento fundamental el contar con esta instancia de gestión estratégica. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, visitó al presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch. La reunión tuvo como objetivo coordinar materias en las que ambas instituciones trabajan en conjunto. Ha sido una reunión entre protocolar y de amistad cívica entre dos instituciones que hablamos de la coordinación, que a veces hay algunas causas que se demoran, qué sé yo, por diferentes problemas que ha tenido el Tribunal Constitucional en la carga de trabajo, igual que la que tiene el Poder Judicial, pero es una cosa que tenemos que conversar. El ex diplomático, consultor internacional y experto en políticas públicas, Jeff Zinsmeister, encabezó un coloquio organizado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. La instancia tuvo como objetivo analizar los resultados de la legalización de la marihuana en algunos lugares de Estados Unidos. Según el experto, no existen cambios significativos con respecto al tráfico ilegal de esta droga, lo que en teoría iba a disminuir una vez que se legislara sobre este tema. Hasta acá la revisión de las noticias en esta edición del canal del Poder Judicial. Nos despedimos invitándolos, como siempre, a visitar las diferentes plataformas digitales. Además, nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.